Desde Quito, Ecuador, con el abrazo revolucionario de siempre para los camaradas Roberto Pazmiño, Gabriela Pereira, Geraldina Colotti de Artillería de la Palabra. Reinventar la política para reinventar nuevas formas de lucha. La situación política actual con proyección a lo electoral es totalmente desoladora para todos quienes estamos conscientes del retorno a la democracia en el Ecuador. Y es que el escenario que se nos presenta es tétrico, desfavorable y condicionado al obligado reclutamiento de la pandemia que no nos permite la interrelación organizada y movilizada socialmente. Implica un gran obstáculo para recuperar los espacios democráticos perdidos debido al atropello a la institucionalidad, pero también porque hemos cedido el protagonismo de la política a los detentadores del poder. Nos hemos replegado peligrosamente a nuestros espacios privados, familiares o de amistad cercana, pero no hacia formas de organización social con presencia en las calles, que es donde se definen los acontecimientos y se tumban gobiernos traidores o vendepatria como lo que tenemos al momento en el país. ¿Cómo podemos ser optimistas con proyección al 2021 si hoy ni siquiera tenemos la posibilidad de formar nuevos cuadros en la práctica organizada movilizadora? No hay renovación de nuevos cuadros políticos con liderazgo consecuente, con capacidad ética e intelectual y además con sentido de clase para conducir una nueva corriente social ciudadana que nos permita salir del encierro y cerco político al que nos han sometido el desgobierno y ahora la cuarentena. No cabe duda que la arremetida neoliberal con el trillado discurso de combate a la corrupción y el bombardeo mediático diario y persistente logró arrinconar de alguna manera a lo que se denomina el correísmo y al mismo tiempo estigmatizarlo para apartarlo del protagonismo en la política. No obstante, hoy vivimos tiempos algo diferentes, porque este gobierno, de manera paulatina, ha ido desenmascarándose con la ineptitud y el entreguismo al poder del gran capital y a la línea intervencionista y condicionada que imponen organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Lo que vive el Ecuador es un verdadero desastre, resultado de la ineptitud y corrupción del desgobierno de Moreno y su pandilla de delincuentes encargados de la administración pública del Estado. Esto, obviamente, es un escenario político propicio para despertar al ciudadano, que le saque de esa modorra colectiva y nos permita articular nuevas formas de lucha acorde a las difíciles circunstancias vigentes. Nos obliga a reinventarnos en la lucha, reinventar las estrategias y, por qué no decirlo, a reinventar la propia política misma. No basta interactuar mediáticamente en las redes sociales, que es importante, por cierto, pero tenemos que superar el encierro de nuestras cuatro paredes. Tenemos que romper el cerco mediático mediante campañas frecuentes con mensajes organizados y prácticos hacia el ciudadano no politizado y olvidado en el quehacer político. Es hora, camaradas, de recuperar la organización, reinventando formas de aglutinamiento social hacia objetivos de movilización. Hay que crear conciencia en la gente frente a la crisis y hacerla entender que no es simplemente por la ineptitud del desgobierno, sino y principalmente por la corrupción de la pandilla gobernante que acogió un programa de gobierno de los empresarios y de la élite política más corrupta de la República. Los hechos demuestran que este desgobierno ni siquiera se inmuta frente al dolor de la gente, pero sigue robando y saqueando los recursos económicos del Estado mediante el festín de contratos entregados a dedo a sus consortes políticos.
Estamos viviendo una descomposición total de la institucionalidad, y eso se refleja en una administración desastrosa de la crisis del COVID-19 en el Ecuador, complementado con la política económica neoliberal torpe y sumisamente aplicada. Esta situación no solamente involucra al desgobierno de Moreno, sino también al resto de instituciones del Estado subordinadas al Ejecutivo. Si no hay un cambio de rumbo, las consecuencias serán más devastadoras que las actuales. Mientras vía impuestos y atraco al salario de los trabajadores y empleados públicos, este gobierno pretende dizque crear un fondo común para la emergencia. En cambio, vía corrupción, está festinando alrededor de $32 millones en compras con sobreprecio en 25 hospitales públicos y del IES. Y eso solamente de lo que se ha investigado. Se menciona que se han festinado $79 millones en contrataciones de emergencia de alrededor de 579 instituciones del Estado. No basta con eso, sino que hacen demagogia con el dolor de la gente y hacen demagogia con el atraco a los fondos públicos. Silvana Vallejo, directora del CERCOP, Servicio de Contratación Pública, dice que se han perfeccionado los procesos de contratación, cuando en la práctica lo único evidente es que se han perfeccionado los mecanismos de contratación fraudulenta, del atraco, del robo, del saqueo, favoreciendo a una gavilla de delincuentes políticas que sostienen a este desgobierno. Las denuncias demuestran que 65 hospitales realizaron contratos sospechosos, compras de productos caducados y otras con sobreprecio. Es decir, se ha oficializado la pillería, se ha consagrado el atraco, con el trillado ofrecimiento de que se investigará hasta las últimas consecuencias y se sancionará caiga quien caiga. Pero lo único cierto es que el que no cae es Moreno y su trinca. Los pillos ahora, camaradas, gritan «cojan al ladrón», y lo hacen con descaro desde las propias cadenas oficiales. Moreno se presenta en cadena nacional como idóneo en el combate a la corrupción cuando es el líder de la pandilla del desgobierno. Nadie roba con recibo, dicen, pero se ve que, en cambio, sí roban con facturas sobredimensionadas en el precio. Si bien es cierto que los funcionarios administrativos están encargados de gestionar, tramitar y contratar, no cabe duda que toda compra es y debe ser consultada con la cabeza de la institución, en este caso, ministros y gerentes. No sacamos nada cortando la rama cuando el árbol de la corrupción del desgobierno sigue plantado con nombre y apellido. ¿Entienden ahora, camaradas, por qué es urgente reinventar nuestras formas de lucha para recuperar la patria? No es Moreno y sus secuaces, es el modelo neoliberal y el intervencionismo imperialista contra el que debemos luchar, que no es poca cosa. Desde Quito, Ecuador, Marco Pérez Torres.